Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a pedir también que los niños salgan ya juntos con sus maestros a su escuela bíblica, ¿sí? Que puedan ya tomarse en pie y puedan nomás ya salir directamente. Mientras tanto, buscamos en nuestras Biblias, allí en el libro de Santiago, capítulo 3, del 9 al 12. Santiago, capítulo 3, del 9 al 12. Amén. Santiago capítulo 3, del versículo 9 al 12. Leemos la palabra del Señor y dice así: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una cisterna, por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Oremos al Señor nuevamente para que el Señor use su palabra y nos enseñe en esta mañana. Bendito Señor, te agradecemos en este día. Reconocemos que tú eres el Dios grande y todopoderoso y soberano. Señor, hemos venido a este lugar, a tu casa de oración, afligidos, enfermos, con dolores, con heridas. Pero Señor, queremos que tu palabra sea ese buen óleo, ese buen aceite, que sane, Señor, esas heridas. Pero también que tu palabra, Señor, nos redarguya, nos acusa cuando estamos haciendo algo mal, y si hay pecado en nuestra vida, que hoy tu palabra la exponga, Señor, como aquel espejo al que podamos mirar atentamente y veamos que si hay algo en nosotros que no está andando acorde al comportamiento cristiano, Señor, también podamos arrepentirnos de eso, Señor. Que tú uses tu palabra como ese cuchillo afilado, Señor, de doble filo, que hace su corte preciso, y que en este día, Señor, tu palabra nos aguce. Que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en nosotros. Te agradecemos, Padre bendito, y te pedimos todo esto en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. El libro de Santiago, para los que estamos llevando la serie, nos está llevando a examinar nuestra vida para llevarnos a la madurez, al crecimiento. Todos nosotros de alguna otra manera tenemos alguna deficiencia, algún pecado que se pueda mirar y que sea más palpable en uno que otros. Y Santiago, como el proverbio del Nuevo Testamento, nos va a estar confrontando y va a usar figuras, imágenes, para que podamos comprender la idea que él está teniendo y nos lleve a la comprensión que nosotros necesitamos. Hace varios años atrás, el Señor me permitió ir a estudiar allá a Argentina, en el Instituto Bíblico. Viajé el 1 de mayo del 2002, ya hace un tiempito atrás. Y recuerdo cuando llegué un mes tarde, porque el instituto empezaba abril, pero por tema de trámites y papeles, llegué un mes tarde. Y me acomodaron en el primer edificio que estaba allí cerca de las aulas, se llama el edificio 5, luego venía el 6 y otros más atrás. Entonces, la primera vez que yo fui al baño para lavar mis dientes, me topé con una tremenda sorpresa, que el agua del grifo de las llaves era salada, no era dulce. Así que aún el agua salada cortaba el jabón o cortaba la pasta de dientes, era salada, salada. Y decía, qué raro, ¿cómo puede ser que de una fuente uno espera agua dulce hasta para querer tomar y uno la escupe? Porque qué asco, esto es salado, esto no es bebible. Tan solamente servía para nuestro tema de limpiezas y todo eso.
Y entonces entendí que el agua que sacaban al instituto era de pozo y la laguna que quedaba allí, la laguna de Monte, el pueblo se llamaba Monte, era agua salada. Aún usted cuando pescaba allí sacaba bagres, el pejerrey, uno de por allá, que acá no he visto el pejerrey, el bagre y otras cosas más. Interesante, era agua salada. Ahora, esa es la sorpresa que uno puede tomarse al esperar agua dulce y se encuentra con agua salada, literalmente salada. Pero es la figura que también de una otra manera Santiago nos va a llevar a pensar y decir cómo puede ser que de una misma fuente salga dulce y después le salga salada, o dulce o amarga. No puede ser, no puede ser, o sale salada o sale dulce, pero no pueden salir las dos. No debería ser eso. Y por eso es la contradicción de la lengua que todos nosotros vamos a tener en muchas ocasiones. Porque bien dice Santiago, estamos alabando acá al Señor, estamos bendiciendo su nombre, y capaz sales ya de aquí de la iglesia y terminas maldiciendo a alguien. Maldecir tiene que decir mal a alguien, y bendecir es decir bien a alguien. ¿Se dan cuenta tan poca tiempo puede pasar de corta duración? Y lo que va a decir Santiago es, no puede ser eso así. Una de las cosas que usted ve al inicio del capítulo 3 es que se va a repetir hasta el versículo 12, 3 veces, hermanos míos. En el original va a decir, hermanos de mí, hermanos míos. 3 veces va a enfatizar, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis severo castigo, mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, dice el versículo 2, de palabra. Todos pecamos con nuestras palabras. Ahora, mis hermanos, hemos visto los pecados de la lengua, hemos visto el poder que tienen las palabras. ¿Se acuerdan las figuras también que usa Santiago? Usa un freno que es colocado en un gran caballo, un pequeño timón que controla un gran barco, una gran nave, dice Santiago. Pero también podemos ver un pequeño fuego, cómo puede incendiar un tremendo bosque. Pero también vemos un veneno mortal, como la serpiente, que aún puede ser hasta más mortífero que el mismo veneno de la serpiente. Ahora, va a seguir ilustrando Santiago y usando imágenes y figuras para que podamos entender el lenguaje y llevarnos a decir, no puede ser inconsistente tu vida, cristiano. No puede ser incongruente tus labios, tu boca. No puede ser contradictoria lo que tú abres tu boca y dices. Si tú estás alabando el nombre del Señor y luego estás maldiciendo a tu prójimo, denota que hay una contradicción. Y Santiago va a decir, hermanos, esto no debe ser así. Esto no se debe hacer así. Amados hermanos, en esta mañana quisiera juntos que veamos estos dos argumentos que el autor va a explicar en este pasaje en cuanto a nuestra lengua, para que no siga siendo una contradicción en nosotros. Y en primer lugar vamos a ver el doble discurso del hombre. Y eso vamos a encontrar en el versículo 9 y 10. Pero luego de eso vamos a encontrar el doble ejemplo que va a usar de la naturaleza. Que vamos a encontrar eso del versículo 11 al 12. Así que vamos a empezar con la primera parte. El primer argumento que va a dar el autor para que nuestra lengua no sea contradictoria. Para que como cristianos no seamos inconsistentes. Al cuidar y controlar nuestra boca, nuestras palabras, nuestra lengua. Recuerden que la lengua está en un lugar húmedo y puede resbalar, puede patinar. Así que hay que tener mucho cuidado con nuestra lengua. Va a decir allí, mis amados hermanos, al final del versículo 10, para recordarles, dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿De qué está hablando Santiago? ¿Qué está diciendo? Recuerden que hablar de la lengua empieza ya en el versículo 1.
Y el peligro aún que puede pasar en las iglesias, mis hermanos, es que alguien pueda autoproclamarse o pastor o maestro, o aún hoy en día como profetas y apóstoles, entre comillas, y empiece a decir a la gente lo que se le ocurre o se le venga en mente. Cuidado, aún de eso darán cuenta y aún de eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso aún no solamente los maestros son los primeros que deben examinar, sino también todos los hermanos a los cuales él se refiere. En cómo cuidamos nuestra lengua, en cómo abrimos o somos rápidos o prontos de decir muchas cosas. Santiago ya nos viene diciendo en el capítulo 1 que seamos prontos para escuchar, que seamos tardos para airarnos, y luego dice seamos, ¿qué más? Lentos, tardos para la ira, prontos para escuchar. Amados hermanos, este es un ejercicio cristiano, el poder cuidar y conducir nuestras palabras, así como aquel caballo que es conducido por la rienda, por el freno, ese metal que tiene allí dentro de su boca, como ese gran barco controlado por un pequeño timón. De igual manera, mis hermanos, no puede seguir siendo así en nosotros. El mal uso de nuestros labios, el mal uso de nuestras palabras. Porque recuerden la naturaleza que decía de la lengua Santiago. El poder de las palabras. Las palabras tienen poder. Aún dice Proverbios que las palabras pueden dar vida, como las palabras pueden dar muerte. Mis hermanos, es muy importante que nosotros consideremos que no podemos seguir siendo inconsistentes en nuestra vida cristiana. Eso va a seguir enfatizando Santiago. Aún después va a hablar de la sabiduría. Y va a mencionar el hecho de que hay una sabiduría terrenal, animal, diabólica, pero hay una sabiduría de lo alto, que es pacífica y todo lo que va a decir allí, que está relacionado íntimamente a la vida del creyente. ¿Qué sabiduría tú estás mostrando o presentando cuando aún abres tu boca? Ahora, lo que va a decir acá Santiago allí en el versículo 10 es, en otra mejor traducción o tratando de entender, cuando dice esto no debe ser así, hermanos, entre ustedes, en otras palabras podría seguir diciendo que esto no siga sucediendo entre ustedes. En otras palabras, en otra traducción más certera también podría ser, hermanos, no es correcto que estas cosas sigan sucediendo entre ustedes. No es correcto, no está bien que ustedes sigan mostrando esta incongruencia de su misma boca. Porque no puede ser, como dice el versículo 9, con ella bendecimos. Cuando dice con ella, está hablando de la lengua, es el contexto inmediato que estamos viendo aquí. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella mismo maldecimos a los hombres. Y ahí da un dato más, añade ahí en el versículo 9, que están hechos a la imagen o semejanza de Dios. Amados hermanos, si usted revisa Génesis 1:26, esta es la fuente conectada que Santiago nos lleva a recordar la creación. Desde el inicio del hombre, allí en Génesis 1:26, va a encontrar estos términos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amados hermanos, si usted maldice a los hombres, usted habla mal de los hombres, indirectamente también está maldiciendo a Dios, porque son hechos a su imagen y a su semejanza. El hombre no es Dios, es semejante, pero no es Dios. Tiene algo de Dios. Y si usted va contra el hombre aún, que dice aquí, está indirectamente también maldiciendo a Dios, porque fue Dios el que lo creó. Pero usted está yéndose contra el hombre también.
Miren lo que dice en Lucas 6:28. Lucas capítulo 6, versículo 28. Más bien, nuestro Señor Jesucristo nos está dando un mandamiento en el hecho de bendecir y no maldecir. Mire lo que dice allí. Bendecid, ¿a quiénes? ¿A quién debes tú bendecir? ¿De quién tú tienes que hablar bien? De los que hablan mal de ti. Mire lo contrario, ¿no? Bendecid a los que os maldicen, dice el Señor. Y orad por los que os calumnian. Nota que aún si tú estás maldiciendo a los hombres que son hechos a la imagen de Dios, estás yendo también contra este mandato del Señor. Porque estás, ¿qué? Transgrediendo, en vez de bendecirlos, los estás maldiciendo. Vamos a Romanos 12:14. Romanos 12:14. El apóstol Pablo, recuerden que la Biblia está interconectada. Todos los versículos tienen su conexión con el Antiguo y el Nuevo, y Cristo es el centro y el hilo conductor de toda la Escritura. Pero acá el apóstol Pablo, hablando de los deberes cristianos, en el versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hermanos, esto no puede ser así, dice Santiago. Esto no se pueda continuar o no siga sucediendo así entre ustedes, que con su boca abren su boca para alabar al Señor, pero con su misma boca abren la boca para maldecir a su hermano, a su prójimo. Esto no debe seguir sucediendo. Esto no debe ser así. Nuevamente, si regresamos a Santiago, mire lo que dice allí en el versículo 10, que sigue enfatizando a lo que viene diciendo. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Este primer argumento que está dando Santiago, que se va a corroborar en el segundo argumento a través de las imágenes y ejemplos que da Santiago. Amados hermanos, ¿cómo tú estás usando tu boca? ¿Cómo tú estás usando tus palabras? Ya que las palabras tienen poder, tienen efectos destructores, aun cuando un pequeño incendio puede consumir todo un bosque. Amados hermanos, no estamos exentos de pecar. Ninguno de nosotros. Ninguno. Pero sí podemos venir al Señor y decir: Señor, yo no quiero que esto continúe en mi vida. No quiero ser inconsistente. No quiero ser incongruente. No quiero que mi lengua sea una contradicción. Amados hermanos, hay muchos proverbios que van a hablar del mal uso y el buen uso de la lengua. Del mal uso y del buen uso. Y el buscar la madurez cristiana implica que aún cuidemos lo que decimos. Porque, amados hermanos, recuerden que de dónde fluye todo lo que tú llegues a decir. ¿De dónde nace? Del corazón. No es que se me salió, o como decía el chavo, o el chapulín creo que es, se me chispoteó. No es que se chispoteó. Amados hermanos, el cuidado de nuestras palabras es muy importante. Vamos a algunos proverbios para que veamos la relevancia y la importancia de esto, que aún Santiago lo está diciendo. Vamos a Proverbios capítulo 6. Hay muchos pasajes, no he podido considerar todos porque podríamos pasar todo el día leyendo, pero vamos a algunos que considero son importantes.
Proverbios capítulo 6, del 16 al 19. En este pasaje 2 veces va a mencionar de la lengua. O del habla. ¿Estamos así? Proverbios 6, del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová. 6. Y aún 7 abomina su alma. Mire, antes que continúe, mi hermano, haga un ejercicio de concentración. Si usted no está acá, aterrice, tierra llamando a Marte o tierra a Júpiter, y aterricemos. Mire lo que está leyendo. 6 cosas aborrece el Señor, y aún la 7ª abomina su alma. O sea, cada una de estas que vamos a mencionar es algo que Dios aborrece, algo que Dios rechaza con repugnancia. Versículo 17, en primer lugar, ¿qué aborrece el Señor? Los ojos altivos, ¿no? Altanería, orgullo. Segundo, la lengua mentirosa. El Señor aborrece la lengua mentirosa. En tercer lugar, las manos derramadoras de sangre inocente. En cuarto lugar, el corazón que maquina pensamientos inicuos, pecaminosos. Quinto, los pies presurosos para correr al mal. Sexto, el testigo falso que abre su boca, mentiras. Y séptimo, lo que abomina a su alma. ¿Qué dice? Y el que siembra discordia entre los hermanos. 7 cosas que el Señor aborrece y abomina. Dentro de esas 7 hay 2 relacionadas al habla, a la lengua, al falso que habla mentira y a la lengua mentirosa. Vamos ahora a Proverbios capítulo 10, 20 al 21. Proverbios capítulo 10, versículo 20 y 21. Plata escogida es la lengua del justo. Mire, esto es lo distinto. Como puede usarse bien, como puede usarse mal. Plata escogida la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Versículo 31 y 32 del capítulo 10. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Capítulo 12, versículo 18. Lo hemos mencionado ya este texto, pero miren lo que dice Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Las unas destruyen, dañan, ofenden, hieren, mas las otras curan, sanan, alivian, como ungüento. Capítulo 26. Capítulo 26, versículo del 20 al 25 y el versículo 28. Versículo 20. Capítulo 26, versículo 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño.
Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Versículo 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. La boca lisonjera hace resbalar. Y hay muchos textos o proverbios que emanan y fluyen sabiduría del Señor para hablarnos del cuidado que debemos tener al hablar, al expresar, al invocar el nombre del Señor y luego maldecir a tu hermano, maldecir a tu prójimo. Amados hermanos, el primer argumento que está diciendo Santiago, que esto no debe ser así entre ustedes, que esto no siga suscitando entre ustedes, es este doble discurso. Alabo al Señor, maldigo a mi hermano. Es un doble discurso del hombre. Alguien que ha sido hecho a semejanza de Dios. Entendemos que la imagen de Dios en el hombre no se ha quitado porque sigue representando a Dios, aunque el pecado ha desfigurado la imagen de Dios en el hombre, pero sigue siendo imagen de Dios. Obvio que no está mostrando la imagen que debería mostrar de Dios. Muestra una imagen muy desfigurada. Es como que usted va al espejo y el espejo está trizado. Entonces usted trata de mirar que se vea bien, pero es difícil porque no le deja ver. Así está la imagen del hombre. Es imagen de Dios, lo dice Santiago, lo dice otros textos, pero está desfigurada esa imagen por la caída. Ahora esa nueva imagen viene a través de Cristo, donde somos revestidos. Habla de una nueva creación en Cristo, a la cual podemos ahora sí mostrar una imagen como a Dios le agrada. No inconsistente, no incongruente, no contradictoria. En segundo lugar, el segundo argumento con las imágenes de la naturaleza que va a usar Santiago, va a reforzar lo mismo que va a decir, pero que no debería ser contra naturaleza. El segundo argumento que va a mencionar acá Santiago es el doble ejemplo de la naturaleza. No solamente el doble discurso del hombre de que alaba al Señor y maldice al hombre, sino ahora va a mostrar doble ejemplo que él mira en la naturaleza para poder ilustrar lo que viene diciendo, que esto no debe ser así entre nosotros. Y el lenguaje que va a usar Santiago es a través de preguntas. Y estas preguntas se llaman preguntas retóricas. ¿Qué significa eso? Yo sé que a veces esas cosas son complejas, pero las preguntas retóricas son preguntas donde la respuesta está ya implícita. Es decir, la respuesta ya está allí. Por ejemplo, vamos a Santiago 3. Ya. No necesito yo decir la respuesta, usted ya lo va a entender al leerlo, en la forma y la manera como hace la pregunta el autor. Vamos otra vez a Santiago capítulo 3, vamos ahora al versículo 11 y luego el versículo 12. El primer ejemplo que va a usar a través de esta pregunta, donde no hay una respuesta, pero ya está implícita la respuesta, miren lo que dice. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Usted va al grifo de agua, por darle un ejemplo, o va a una vertiente. ¿Usted ve que esa vertiente le bota agua dulce un día y agua salada al otro día? No. La respuesta va a ser negativa. Va a ser no, de ninguna manera. Eso no ocurre. Segunda pregunta. Hermanos míos, empieza diciendo el versículo 12. ¿Puede acaso la higuera? ¿Qué produce la higuera, mis hermanos? Higos, muy bien. ¿Puede acaso la higuera producir esas ricas aceitunas verdes con pepa? No. O la vid, ¿cuál es la vid? Las uvas, la viña, ¿no es cierto? El viñedo, ¿puede producir higos? No. Nota que son preguntas retóricas, donde la respuesta ya aquí es negativa. ¿Puede una fuente dar agua salada y dulce a la vez o amarga? No. ¿Puede una higuera dar aceitunas? No. ¿Puede una vid dar higos? No. Lo que va a mostrar en estos ejemplos Santiago es que es algo contra naturaleza esperar que usted esté bajo en la higuera y espere aceitunas. Eso no va a pasar. O que esté bajo la higuera y espere otra cosa. No va a pasar. O bajo la vid y espere higos. Tampoco va a pasar. Si aún está mostrando Santiago en estos dos ejemplos, a través de dos árboles frutales, a través de estas preguntas retóricas,
va a seguir enfatizando su mismo argumento que empezó diciendo antes. Aquí hay un doble discurso, que no es natural, es contra naturaleza. Que usted espere aceitunas de la higuera, quédese esperando toda la vida y no va a salir higos, pero no aceitunas. Por eso va a enfatizar que en la mitad de esto, al final del versículo 10, Santiago va a decir: hermanos míos, esto no puede ser así. Esto no debe continuar entre ustedes así. Dios creó su boca con el propósito de alabar a Dios y al hombre que el cual lo ha creado. Ese es el fin, ese es el propósito. Lo que nosotros estamos haciendo, aún con una naturaleza caída y desfigurada a la imagen de Dios, es al contrario, ir contra la naturaleza por la cual Dios creó tus labios y tu boca. ¿Se acuerdan, mis hermanos, cuando Jesús está yendo a entrar a Jerusalén? La entrada triunfal. Dicen: mira, diles que se callen. Y el Señor dice: hasta las piedras hablarían, dice. O aún de los infantes viene la alabanza, dice también más adelante. Aún de los pequeños viene la alabanza. Son creados para alabar, pero lamentablemente el pecado que mora en nosotros nos lleva a distorsionar el uso correcto de nuestros labios. Y dice: no puede ser que un día alabas al Señor y el otro día maldices a tu vecino. No puede ser que un día alabas al Señor, invocas el nombre del Señor y al siguiente día maldices a tu esposo, maldices a tus hijos. Hasta el perro no se salva. Amados hermanos, esto no debe ser así. No está bien. Santiago está pensando también, recuerden que Santiago hace mucha alusión al Sermón del Monte. Si vamos a Mateo capítulo 7, allí en el Sermón del Monte, Jesús usa esta enseñanza pintoresca igual de la evidencia de qué árbol frutal es, de qué inicia, cuál es la raíz o la fuente. Miren lo que dice el versículo 16, Mateo 6, del 16 al 20. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué viene diciendo anteriormente? Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y pregunta el Señor, acá es el Señor: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Nota, esas son preguntas retóricas. ¿Cuál es la respuesta? No, no se cosecha eso. Nota esta figura, cómo Santiago también lo relaciona. Y dice el versículo 17, lleva una conclusión el Señor: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Notan este lenguaje retórico que Jesús usa también, hablando que no se puede esperar otro fruto de algo para lo cual ese árbol no ha sido creado? Habló de la naturaleza. Fue creado para producir higos, va a dar higos. Fue creado para dar aceitunas, va a dar aceitunas. Fue creado para dar uvas, va a dar uvas. Y lo que va a decir Santiago es: hermanos, no puede ser que en ustedes haya una incongruencia con su boca, que su boca fue preparada y creada con el propósito de alabar, honrar al Señor y bendecir a tu hermano y bendecir al que te maldice y orar por el que te persigue o te ultraja o habla mal de ti. Pero no puede ser que de tu misma boca tú maldigas también. Esto no debe seguir siendo así. Santiago responde repitiendo algunas de las palabras de su primera pregunta. Al final dice, regresemos a Santiago 3, al final del versículo 12, como concluyendo todo lo que viene diciendo desde el versículo
9 y desde el versículo 1 que venimos hablando de la lengua, pero él termina diciendo, así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No puede. Entonces, si la naturaleza, dice Kistemaker, si la naturaleza es incapaz de ir en contra de sus funciones creadas, ¿no debe la lengua del hombre alabar al hombre, alabar el nombre de aquel que es creador y redentor del hombre? ¿No cree que su lengua ha sido hecha con el afán de alabar al Señor y bendecir todo lo que Él ha hecho? Si usted termina maldiciendo a su prójimo, indirectamente está maldiciendo también a Dios. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 6, Colosenses capítulo 4, versículo 6, nos va a dar un buen consejo para el día de hoy. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Recuerden que la sal en algunos contextos sirve para evitar la corrupción. En ese tiempo a la carne o al pescado se le ponía sal porque no había refrigerador. Evitaba que se pudra la carne, evitaba que se dañe. Como usted ha visto, por ejemplo, el bacalao, ¿verdad? ¿Qué es lo que ayuda al bacalao para que no se pudra? La harta sal que le ponen, ¿no es cierto? Porque tiene usted que ponerle a remojar después en agua, después en algunos en leche, para quitar todo lo salado que tiene. Y aún así sigue siendo salado. Pero la sal evita la corrupción. Cuando el Señor dice ustedes son la sal del mundo, no es que son salados, parecería en algunos casos, pero no es en ese sentido de mala suerte. No tiene que ver con eso. Tiene que ver que la sal evita la corrupción. Y estamos aquí para evitar la corrupción del mundo y estamos aquí para evitar la corrupción de nuestros labios. Por eso Santiago va a decir, hermanos, esto no puede seguir sucediendo. Y Pablo va a decir, sus palabras sean siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepas cómo debes responder a cada uno. Cómo tú debes expresarte, cómo tú debes hablar. Aún yo podría pensar muchas veces que el problema de nuestros labios o la incongruencia o la contradicción de nuestra lengua podría pasar o podría pensar que es como una lepra en cierta manera, algo que parecería que no tiene cura, algo que parecería que no se puede controlar. Cuenta la historia en Hong Kong, en una pequeña isla a la cual había sido rentada por el gobierno a una misión de Londres. Y en esa isla, donde vivían actualmente 300 leprosos que antes no tenían hogar y que eran despreciados refugiados de Hong Kong, ciudad que estaba bajo el gobierno británico, entre los centenares de refugiados chinos que se amontonaron en Hong Kong como resultado de la ocupación comunista del territorio chino, hubo grandes cantidades de víctimas de la lepra, quienes estaban muriendo de hambre y casi desnudas. Las condiciones eran tan tremendas que la misión de Londres, que estaba allí en esa isla, llevó a cuidar y preocuparse por los leprosos, hasta ayudarlos. Después de que el gobierno les rentó la isla de Nung, como así se llama allí en Hong Kong, cambiaron a los pacientes y comenzaron a construir un edificio en el lugar donde estaban las ruinas de una villa. Recibieron ayuda de muchas partes, incluyendo a los soldados británicos. Los leprosos que vivían allí ahora tenían vidas útiles, ahora estaban contentos.
ahora eran tomados en cuenta. Se nos dice que en todas partes, en esa comunidad cristiana, se ve manifiesto el Espíritu del Salvador, bajo la dirección piadosa del capellán James Hu. Las actividades religiosas forman parte de la más importante de la vida de esa villa, de esas personas. Por un acuerdo unánime de los que viven en la isla, le cambiaron el nombre de la isla de Nun a la isla de Han Lin Chang, que significa Isla de la Curación Feliz. Mis hermanos, qué hermoso que pueda ser una isla de curación feliz cuando nos cuidamos los unos a los otros y cuidamos nuestros labios y cuando cuidamos nuestras palabras. Porque así como la lepra que apartaba a toda esta gente de la sociedad, no solo en el tiempo de Jesús, sino aún en estos tiempos, mis amados hermanos, nosotros podemos pedirle al Señor que nos ayude a controlar nuestra lengua, porque si no, no la podemos. Recuerde que Santiago venía diciendo, ningún hombre puede dominar o domar su lengua. Dice, el hombre ha domado al reino animal en ciertas maneras, hasta aún los acuáticos, dice, pero a su propia lengua no ha podido controlar, dice. Y Santiago dice, hermanos, esto no puede seguir siendo así. No podemos seguir emanando de una fuente que alaba al Señor, invoca su nombre, ora al Señor, y luego estás maldiciendo a todo el mundo. Yo no sé si es común, pero hay personas que manejan mal y hacen imprudencias y son más bravos y hasta le insultan. Y usted dice, ¿y yo qué hice? Si usted es el que se pasa. O sea, es lo contradictorio, ¿verdad? Pero eso es lo normal, de la naturaleza caída, eso es normal. No nos sorprendamos. Amados hermanos, Santiago nos invita a reflexionar en el uso correcto de nuestras palabras. ¿Estamos glorificando al Señor con nuestras palabras? ¿Estamos dando la gloria al Señor aun cuando bendecimos a nuestros hermanos? Por el cual y el propósito, el cual Dios hizo nuestra lengua y nuestras palabras, para no solo invocar al Señor, sino bendecir a nuestros hermanos. Aún nuestro Señor Jesucristo dijo, bendice a los que te maldicen. Bendícelos. Yo sé que no es fácil. Alguien que te maldice o alguien que te calumnia y tú le bendigas. Dile bien significa bendícele. Habla bien de él. No le maldigas. No le hables mal. Mis amados hermanos, si usted como creyente o como cristiano, usted tiene en alta estima a nuestro Señor Jesucristo y lo alabamos por su grandeza, su entrega, su pasión, su muerte en la cruz, pagando por nuestros pecados, incluyendo los pecados de nuestra lengua, aún por los grandes incendios que han ocasionado nuestras palabras. Por todo eso murió Cristo. Y si tenemos en tan alta estima a nuestro Señor, deberíamos de la misma manera también tener en estima a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. El Señor dijo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú tienes en alta estima al Señor Jesucristo, tú deberías también tener alta estima a tu hermano, por el cual Cristo murió, pagó, lo compró, aún con sus pecados de la lengua, como a ti y a mí. ¿Eso qué incluye, mis hermanos? Que debemos decirle al Señor, estas áreas de nuestra vida tenemos que entregarte. No las puedo controlar o las estoy pecando. Señor, ayúdame. Creo que partimos por el reconocer en qué estamos mal para buscar ayuda. Pero cuando entendemos que estamos mal, buscamos ayuda. Pero cuando no reconocemos eso, no buscamos ayuda. Y el Señor socorre al que le clama y busca ayuda y dice, Señor, aquí estoy, ayúdame, he pecado. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos usado mal nuestros labios para ofender, para pecar contra otros? Y nuevamente Santiago invitaría a decirte, hermano mío, no está bien. No lo sigas haciendo.
Esa no es la manera. No puede salir de tu boca un doble discurso. No puede verse a través de la naturaleza aún que un árbol no puede dar otro fruto. Bueno, igual, que tu boca no sea incongruente. Que no haya una contradicción en tu lengua. Bendice a Dios y bendice a tu hermano. Bendice al que te hace mal. Bendice al que te maldice. Bendícelo. Ahora, si tú estás acá, querido amigo, querida amiga, y te invitaron, y tú no sabes ni por qué estás acá aún, déjame decirte que Dios sabe por qué tú estás acá. Esto no es coincidencia, no es casualidad, pero Dios te trajo a este lugar para que escuches su palabra. Yo no sé si sea el problema tuyo tu lengua, pero puede haber otro problema que capaz no lo estoy mencionando y tampoco no lo sé, pero Dios sí lo sabe y sabe por qué tú estás acá. Ahora, Él también quiere sanar tu corazón. Él también quiere salvarte de tus pecados. Él también quiere limpiarte aún de tus labios. Es verdad que todos pecamos. Es verdad que todos faltamos aun cuando hablamos. Pero si tú has pecado contra el Señor y contra tu prójimo, que son hechos a la imagen de Dios, yo te invito y te imploro que le pidas perdón al Señor. Que si tú has maldecido con tus labios, que si tú has abierto tu boca y has hablado mal de alguien, yo te imploro en este día y te invito a que hoy tú le confieses al Señor tus pecados. En palabras del apóstol Pablo, allí en Romanos 10, del 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, mira, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira que la boca que te puedes llevar a condenar o maldecir a tu hermano es la misma boca hoy que tú puedes confesar para pedir perdón. Capítulo 10, del 9 al 10. Esa misma boca que te puede echar a perder y a una condenación eterna en el infierno por tus pecados, es esa misma que hoy tú puedes confesar y decir: Señor, he pecado de palabra, he pecado de pensamiento, he pecado de omisión, no he hecho el bien, también es pecado. He pecado de cualquier manera o cualquier índole en la cual tú te sientas identificado, pero en lo que sí todos nos sentimos identificados es que todos hemos pecado. Pero podemos acudir a un gran Salvador, que si confiesas con tu boca y crees en el Señor, Él te puede perdonar. Él te puede perdonar. Es una promesa que el Señor está dando para salvación, que si tú crees y te aferras a esa promesa y lo pronuncias con tus labios y crees con tu corazón, dice la Escritura, serás salvo. Yo te invito y te imploro a que esa misma boca que la puede estar maldiciendo aún a Dios y aún a tu prójimo, con ella misma tú puedes hablar y decir: Señor, perdóname, he pecado, te necesito. Oremos al Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti, aún como dice tu palabra, aún no sabiendo ni cómo pedir o cómo decir, pero tu Espíritu intercede aún con gemidos indecibles cuando aún no sabemos qué decir o cómo pedir. Señor, si hay alguien en este lugar que se ha resistido o que se ha negado a arrepentirse de sus pecados, de creer en Cristo como su Salvador, y sigue pensando que lo que hace le puede salvar, al contrario, le está condenando. Se está autoengañando, pensando que puede ser bueno, o que puede ser cuidadoso, o que puede ser moralista, o que puede ser legalista. Pero ninguno de esos caminos, Señor, nos pueden salvar. Al contrario, nos van a condenar. Pero Señor, si hay alguien aquí que dice: es verdad, no me sirve nada de lo que conozco, no me sirve nada de lo que he hecho,
acudo a Cristo el Salvador. Acudo a aquel que me puede perdonar aún de mis pecados de la lengua, aún de mis malos pensamientos, de mis malas acciones que van contra tu palabra, que van contra el prójimo al cual Dios lo creó a su imagen y semejanza. Oh Señor, si hay alguien acá que tú traigas salvación, Señor, es tan solamente por tu gracia y misericordia. Si alguno acude en esta mañana a ti y confiesa con sus labios que Cristo es el Señor y cree en su corazón, dice la palabra, dice la Escritura, será salvo. Hay una obra tremenda, infinita del Espíritu Santo convenciendo de pecado, justicia y de juicio. Si no, no podría haber salvación. Es necesario la predicación, es necesaria tu palabra, pero es necesario la obra bendita de tu Espíritu. Porque ahí tú produces una nueva vida, una nueva creación, creados para buenas obras. Donde ahora aún, Señor, hemos pecado con nuestros labios. Aún como decía el profeta Isaías, Señor, pero ay de mí, soy muerto en medio de un pueblo de labios inmundos, y aún mis labios inmundos, dice el profeta Isaías. Pero el Señor envía un ángel con un carbón encendido y purifica los labios del profeta y dice, aquí estoy, Señor. Padre, ¿cuántos de nosotros hemos pecado con nuestros labios? ¿Cuántos de nosotros, nuestra lengua ha sido contradictoria, que venimos a la casa del Señor, alabamos, oramos, honramos tu nombre y terminamos al salir maldiciendo? Oh Señor, perdónanos y límpianos, porque hay una inconsistencia de nuestro carácter cristiano. Pero como nos invita Santiago, que esto no sea así y continúe entre nosotros. Que podamos crecer en esto, que podamos buscar el perdón, que podamos perdonar aún a los que nos hirieron o aún si hemos herido, Señor. Y por eso acudimos a ti, buscando el gran perdón. Gracias por tu palabra, Señor, en este día. Bendice a tu pueblo, te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.